Perdón, ahí sí. Muy correntoso, ¿verdad? ¿Han escuchado esa palabra? El río está muy correntoso, muy caudaloso, ¿verdad? En la imagen que ustedes observan aquí, tenemos una sección del río Cuyabeno. Voy a borrarle aquí para que se les haga más familiar a un río, ¿no? Vamos a ponerle, ¿sí? Y vamos a borrarle aquí, ¿no? Lo que está dentro es agua, ¿no? Si le ponemos un nombre a este punto, vamos a poner un nombre A y a este punto B. Cuando se habla de caudal, se habla de lo que ustedes estaban mencionando hace un instante. ¿Qué nos decía? Sus compañeros nos decían que era la cantidad de agua que circula por un determinado punto, una velocidad por una sección, algo más se me va de la mente, pero todos hablaban de lo mismo, ¿no? Caudal es la cantidad de agua por unidad de tiempo que atraviesa por un determinado lugar. Por ejemplo, si observamos aquí el río Cuyabeno y si colocamos una flechita, voy a colocarles una flechita acá, esta flechita nos indica la dirección del agua. En este caso, como está la flechita hacia la derecha, ¿qué significa? Que el agua del río está yéndose ¿hacia dónde? Hacia el punto B. Para este ejemplo, la dirección nos indica que el agua se está moviendo hasta el punto B. Ahora, si queremos conocer cuál es el caudal que está pasando por el punto B, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer cálculos para conocer cuál es este volumen que está pasando por el punto B y ese volumen, ¿en qué tiempo está pasando? ¿Sí? Y cuando se unen estas dos unidades, volumen y tiempo, inmediatamente estamos hablando de ¿qué? De caudal. Por lo tanto, el caudal es el volumen de agua que pasa por un determinado tiempo de cualquier lugar o de un determinado lugar. Ahora, cuando nosotros hablamos de caudal, siempre vamos a expresar que caudal va a ser igual a volumen sobre tiempo. Y ahí es lo que relacionamos con lo que ustedes acaban de expresar, la cantidad de agua que pasa por un determinado lugar, la cantidad de agua o de fluido por cualquier sección. Todo eso hace referencia a caudal, al volumen dividido para el tiempo. Ahora, ¿en qué unidades expresamos el caudal? El caudal podemos expresar en las siguientes unidades. Vamos a colocarle aquí. Me olvidaba mencionarles que Q, esta Q, significa caudal, ¿no? La podemos expresar como caudal. Y este caudal lo podemos expresar en diferentes unidades. Por ejemplo, metros cúbicos por segundo lo podemos expresar litros por segundo. O también lo podemos expresar galones por minuto. También se puede expresar cualquier otra unidad de tiempo, siempre y cuando conserve lo siguiente. ¿Qué observan ahí en esas unidades de tiempo que hemos expresado? El tiempo. El tiempo, ¿verdad? ¿Qué observan aquí? Miren, el metro cúbico representa a quién? Representa a volumen. El segundo representa a quién? El tiempo. Al tiempo, ¿verdad? Le estoy poniendo solo en abreviaturas, ¿no?
El litros representa a quién? Volumen. A volumen. El segundo representa al tiempo. El galones representa a volumen. Y el minuto representa a quién? Tiempo. Al tiempo. Es decir, se puede expresar el caudal con diferentes unidades, siempre y cuando se cumplan las condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que se mantenga siempre esta expresión. ¿Cuál es la expresión que se va a mantener originalmente? Volumen. Volumen sobre tiempo. Volumen sobre tiempo. Y eso es lo que vamos a ver en este tema de caudal. Vamos a calcular caudal utilizando varios métodos, ¿sí? Y de esos varios métodos viene lo que al inicio del semestre hubo una propuesta de poder calcular el caudal utilizando un aparato digital que sea un poco más moderno, ¿no? Pero también hay otros métodos que son un poco más prácticos, más ambiguos, que permiten calcular el caudal utilizando productos o materiales que son más disponibles a nuestra vida cotidiana, ¿no? Con esa introducción vamos a iniciar calculando caudal con el primer método que vamos a revisar, ¿sí? El primer método que vamos a revisar es el de Chase y Manning. Pero antes de eso vamos a colocar aquí el concepto de caudal. Caudal, su concepto, pueden colocarle ahí, es la cantidad de volumen que circula